Ya, lo voy a grabar porque de pronto va a haber gente que no se ha podido conectar y es importante que ustedes puedan desarrollar este proceso de graficación de los planos. ¿Ya? Bueno, un plano, como ya les había dicho, surge a partir del concepto de que se pueda cortar desde el piso a 1,10 se pueda cortar todo el perímetro de un espacio, ¿no ves? Hemos hablado acerca de esto y les había hecho referencia. Imagínense que ustedes están dentro de su habitación, baja Superman, mide 1,20 a partir del piso y traza una línea horizontal en todo el espacio de la habitación donde ustedes se encuentran. A continuación, él con sus rayos láser pasa por toda esa línea y luego levanta la construcción y lo que queda es lo que estamos observando, lo que queda es lo que vamos a nosotros a graficar. Entonces, esta primera vista que hoy vamos a graficar se llama vista de planta y es lo que he dado para que ustedes puedan desarrollar su examen. Entonces todo empieza con la graficación de los muros, ¿no? Entonces la graficación de los muros tiene que ver con el tema del grosor incluso de los muros, porque ya les he dicho, hay una lectura, yo les he pasado unos planos y hay una lectura de muchos elementos ahí que para ustedes es nuevo, para otros tal vez ya, porque tienen algún familiar arquitecto, qué sé yo, tienen alguna referencia de cómo había sido un muro, pero para el resto es nuevo completamente muchas cosas de las que han visto. Entonces todo empieza con la referencia del muro. Y un muro, ¿no? Se lo grafica así. Ahí está. Esto es lo que estamos viendo. Esto es un muro. Estamos viendo la columna y el otro muro. Estamos viendo una construcción en esquina ahorita. Una referencia de un espacio en esquina. Como podrán advertir, el muro y la columna llevan casi el mismo grosor, de hecho llevan el mismo grosor, porque es lo más, también en concepto es lo más grueso que hay, es lo más pesado, sólido de una construcción, por eso es que se lo grafica así. ¿Ya? Entonces, importante, por ejemplo, si vamos a graficar la columna y el muro, fíjense que el empalme de la línea no traspasa, o sea, la línea no traspasa a esta línea, que esta referencia es de columna, y esta tampoco, sino llega al mismo tope donde se ha trabajado la línea. Es así como ustedes deben de dibujar. No puede haber cruce de líneas, qué sé yo. Eso lo voy a ver al final, por favor, ¿ya? Entonces, incluso se hace el eje de la columna, y miren, el eje de la columna se lo hace con otro tipo de grosor de lápiz, porque básicamente hace una referencia de alineamiento entre columnas. Si ustedes advierten en este momento en el espacio en el que están, si es que hubiera columnas, que son esos pilares estructurales que sostiene toda la casa, estos están alineados con su otro par o con sus otros similares, están alineados. Entonces este eje de referencia se traza en todo el trazo donde va a ir la construcción, y se tiene que encontrar con su otro referente, que es otra columna. Eso vale decir que la columna no se puede desplazar hacia arriba ni hacia abajo, tiene que estar alineada, y por eso se hace este eje, ¿ya? Entonces, y por eso también el grosor de línea baja, ¿no? Ahí vemos el empalme de un muro. Aquí, digamos, está la columna, el muro, y aquí termina el muro, ¿no? Entonces fíjense cómo son los empalmes de muro, la unión de línea con línea. No atraviesan y se sale, nada, entran perfectamente a ser coincididos, ¿no? Este es el afuera y este es el adentro, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo se grafica una ventana. Hay tres tipos de ventana. La ventana con antepecho es aquella, por ejemplo, que tiene una especie de pared debajo de la ventana, que básicamente tal vez la mayoría de ustedes tienen en sus espacios, en sus casas, en donde ustedes viven, ¿no? Entonces esa se llama ventana con antepecho. Después tenemos la segunda ventana, que es ventana de piso a techo. ¿Cuál es esa ventana de piso a techo? Es aquella que nace desde el piso hasta el techo, como dice su nombre, ¿no? Son muy bellas estas ventanas. A partir del siglo XX ya se las llega a incorporar en nuestro país alrededor de unos 20 años.
está ya como referencia dentro de nuestras construcciones. Luego tenemos la ventana alta. La ventana alta es aquella que básicamente ha pasado del 1.20. Superman ha cortado el 1.20, ha levantado la construcción y se ha llevado la ventana, porque la ventana había estado por encima del 1.20. Estas ventanas básicamente son para baños, aulas, lugares donde no ha pasado el 1.20 y no se puede observar, una persona no puede observar a través de esa ventana. Precisamente son ventanas para trabajar el tema de intimidad, el tema de, ¿no?, de privacidad de un espacio, ¿ya? Y vamos a dibujar ahora la ventana. Vamos a dibujar una ventana con antepecho. Esta es la referencia donde va a estar la ventana. No sé si ustedes pueden ver mi cursor, si me pueden indicar, por favor. Ya. Entonces, gracias. Esta es ventana, este es muro, o sea, quiere decir que el muro ha continuado, ¿no ve? Pam, 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 y ahora van a hacer la ventana. Pero como vamos a trabajar la ventana con antepecho, que es esta, ¿verdad? Vale decir que no se borran los muros, ¿no ve? Porque no puedo quitar los muros. Si quito los muros, entonces ya no sería una ventana con antepecho, sería de piso a techo. Entonces, pero la graficación, ¿no ve? Fíjense, ha bajado la intensidad de grosor de un muro normal, porque hemos cortado y además vamos a dar la presencia de la ventana. Ahí está el tema de la ventana. Entonces tenemos el muro de afuera, el muro de adentro y tenemos el marco de la ventana. En muchos casos le dan detalles a estos, haciendo por ejemplo el marco aquí, le hacen el vidrio incluso aquí, ¿no?, dándole detalle. Ahora, ¿dónde nace el detalle de una ventana, una puerta o varias cosas dentro de un plano arquitectónico? Cuando trabajamos el referente de escala. ¿Cómo es un referente de escala? Cuando mayor sea la escala, puedes dibujar mejores, con mayores detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi plano es así de grande, entonces puedo ponerle detalles. Pero si mi plano es pequeño, ¿no?, si de pronto los muros ya ni siquiera tienen este grosor, por ejemplo, escala 1:200 es una línea, ya no es dos líneas, porque ya cambia la referencia de escala, del tamaño de las cosas. Entonces ya no le puedes hacer como tu vidrio y no sé qué, simplemente haces una línea, ¿no? Entonces esto también de la graficación va con la referencia de escala, importante entender eso, ¿ya? Bien, ahora voy a hacer lo que es una puerta. Estoy dibujando lo que es un poco de muro, porque una puerta no va, ustedes pueden observar sus puertas, no va directo a la pared, casi, ¿no?, porque tiende a chocar y a malograr la pared. Entonces le vamos a colocar un tope, ¿no? Esto que acabo de graficar viene a ser lo que es el marco de una puerta. He visto muchos de los ejemplos que ustedes han dibujado de lo que es ventana, puerta y muro, y muchas de las puertas simplemente trabajan el tema de del tablero, ¿no?, de la misma puerta, pero no le dibujan el marco. Entonces, como ustedes van a hacer a escala 1:50, vamos a trabajar 1:50, y ya se debería de ver el marco de una puerta, que es este. Y ahora a continuación lo que voy a trabajar es el tema de la puerta. Ahí está, ese es el tablero de una puerta, ¿no? Entonces ya he hecho el marco, el tablero, y ahora tengo que hacer el otro lado donde va a llegar la puerta. Estas líneas rojas yo me las he creado porque necesito hacerme una referencia, ya que aquí dentro de mi aplicación no tengo una regla para saber dónde tiene que llegar, para crear precisamente el marco que le va a esperar, el otro marco que le va a esperar a la puerta. Y ahora, a continuación, el muro, donde está el marco y donde va a llegar la puerta. Lamentablemente no tengo igual dentro de mi aplicación círculos, no puedo hacer circunferencias. Entonces, les voy a marcar, fíjense, ese punto amarillo es donde ustedes deben colocar el compás, la aguja del compás, y este es donde tienen que colocar el lápiz. Y a continuación ustedes tienen que llegar, habiendo tomado la distancia y habiendo marcado con el compás hasta nuestra referencia, que tiene que ser la misma medida de la hoja de puerta, o sea, del tablero. Esta medida
tenemos que tenerla aquí. Si es menos, está mal. Si es más, está mal, ¿no? Entonces, yo a ojo he calculado que podría llegar ahí. Entonces, precisamente por eso he colocado ya el marco y el muro, ¿no? Dependiendo, como ya les he dicho, en el tema de la escala, en algunos casos los muchachos llegan a hacer hasta detalles como, por ejemplo, la manija de la puerta, ¿no? Este es afuera y este es el adentro, entonces a ver si se vería, digamos, en vista de planta por encima de las cosas, se vería así la puerta, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de la escala. Bueno, también vamos a ver el tema de cómo se grafica un mueble, ¿ya? El mueble se lo va a graficar y fíjense con otro tipo de lápices, ¿no? Ya. Entonces el mueble también es otro elemento de dibujo que nosotros vamos a trabajar. Y aquí, por ejemplo, igual, no sé si ustedes pueden advertir, antes de pasar al mueble, que la puerta está graficado con diferentes tipos de lápices. Incluso el abatimiento, lo que va a girar la puerta, lo tengo que hacer con el más delgadito, con el mismo con el que he hecho la manija de la puerta. Ustedes pueden advertir que hay diferentes tipos de grosores dentro de este dibujo, ¿no? Y el mueble no puede sobrepasar obviamente al muro, entonces lo estoy haciendo con un lápiz más delgado, pero no tan delgado como para el marco de una ventana, ¿no? Entonces ahí está. Digamos que se puede ser una mesita y aquí está su sillita, ¿ok? Y así debería yo graficarlo. Sencillo, no tiene que tener texturas ni diseños el mueble, ni la mesa, ni la silla, porque cuando empiezo a colocar ese tipo de detalles puedo hacer una distracción en la lectura total de lo que es el plano, ¿ok? Y ahora a continuación voy a hacer lo que son las llamadas famosas texturas, ¿no? Imagínense que ahorita estoy trabajando una textura que puede ser un machimbre, un piso flotante. Las medidas entre líneas tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Y no pueden sobrepasar los muros, no pueden sobrepasar los muros, ni las puertas, ni los muebles. Por eso es que fíjense cómo lo estoy desarrollando, ¿no? Ahí está. Y listo. He empezado por acá, podría avanzar todo esto, de hecho tendría que avanzar todo esto, pero es un ejemplo de cómo básicamente se hace el gráfico de un plano, ¿no? Bueno, esto se va a llamar textura. Ahora puede ser, por ejemplo, que en el plano que yo he mandado no esté texturizado en todos los espacios, como ustedes podrán ver, simplemente está en baños y en cocinas. Básicamente para la presentación de los planos arquitectónicos para la alcaldía, para su aprobación, no te exigen que tú le textures todos los dormitorios, estar comedores, qué sé yo, pero sí son reglamentarias texturar áreas húmedas, como por ejemplo baños, cocinas, patios, terrazas, donde haya la implicación de que hay el tema de lavado, de que tienes que tener pilas o grifos para que puedas hacer la limpieza del mismo espacio, ¿no? O donde se genere básicamente este tipo de actividad en relación con el agua, ¿ya? Entonces es por eso. Pero ya ustedes, si ustedes gustan, pueden colocarle una textura en el espacio, no sé. Bueno, esta es una puerta. Yo estoy colocando ahorita, digamos, la designación de las cosas para que ustedes se ubiquen, pero nosotros no debemos colocar esto en el plano, puesto que de hecho la simple graficación ya hace la referencia de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Bueno, hablando de las cotas ahora, hay cotas generales y cotas parciales. ¿Qué son las cotas? Las cotas son las medidas de los elementos que están dispuestos ahí. Estos elementos se pueden traducir en ventanas, muros, puertas, puede ser en algunos casos, y nada más. No podemos medir los muebles. Estas cotas no hacen la referencia de los muebles, ¿no? Entonces el diseño que ahorita estoy colocando, que hay muchos, hace básicamente la referencia de un diseño de cota, ¿ya?
Entonces, las líneas que he trazado, por ejemplo, esta línea que vemos aquí, que está acá, además que voy a mover esta letra porque si no se me va a confundir. Esta línea que he trazado acá se llama cota general y esta que he trazado acá se llama parcial. La cota general, por ejemplo, te habla de que, aquí digo, por ejemplo, que es 25 metros, ¿no? Digamos que puede ser desde este extremo hasta allá, pero no se coloca metros, ni se coloca el símbolo M haciendo referencia a los metros, simplemente se coloca 25, porque toda la lectura de nuestros planos, por lo menos aquí en La Paz, Bolivia, se hace con la referencia de la unidad de metros, ¿ya? Entonces, básicamente solamente se coloca el valor. Y digamos que acá yo tengo 0,20, que es la columna. ¿Por qué 0,20? Porque estoy cambiando a metro, no lo estoy manejando en centímetro. En centímetros serían 20 centímetros. Para convertirlo a metro, nosotros le agregamos un 0 antes acá. Entonces significa que esto mide 0,20 metros. Después me voy a hacer, digamos, una referencia acá de que mide este muro 0,60, pero fíjense, la cota está desplazado, ya no está en el centro. Eso es algo que no debería de suceder, tampoco así. Deberíamos colocarlo en el centro del muro, así, de la cota. Y por alguna referencia que yo puedo tomar, le voy a hacer 0,50. También el tamaño de la cota, por ejemplo, no puedo hacer cotas, fíjense, enormes, así. La referencia del valor no lo puedo hacer así, porque si pongo esta cota aquí, imagínense, me llamaría mucho la atención, haría que yo pierda la atención en la lectura de todo el plano y me fuera solamente a ver esto. Entonces básicamente no debe ser de ser así. Mire, es enorme. Entonces lo que nosotros manejamos es una medida que no sea ni muy grande ni muy pequeña. Cuidado también con aquellos números que vengan así, ¿verdad? Tendré que yo agarrar una lupa y empezar a estudiar esto así. Entonces básicamente yo voy a hacer una referencia así de lo que es un valor, un número de la tipografía que estoy manejando acá. Entonces estas se van a llamar totales, parciales, y ahora vamos a hablar de las cotas interiores. Fíjense, aquí he trazado una línea en la parte de abajo y ahora voy a trazar todo lo que son cotas internas. Estas cotas externas hablan acerca de la referencia de la edificación. Puedes acotar lo que se ve en este caso. Por ejemplo, si nosotros nos paramos fuera de esta edificación, imposible de advertir que la columna había estado aquí, porque la fachada, ¿no? El revestimiento de fachada lo que nos va a presentar es una imagen desde este punto hasta este punto entera. No es que nos vamos a pintar ahí afuera la columna, ¿no? Pero yo coloco para hacerme una referencia y poder ayudar al lector del plano, que puede ser el que va a revisar en la alcaldía, el otro arquitecto, ¿verdad?, que está revisando para aprobarme el plano, o para cuando ya se lleve a la construcción de las personas que van a realizar la construcción, en este caso los albañiles, para hacer una lectura mucho más fluida de cómo se arma toda esta construcción. Entonces yo le puedo hacer esto, ¿verdad? Esto ya, esta referencia ya depende de ustedes, si quieren la colocan o no. De hecho puedo colocar 0,80 y ya está. Hago la referencia de que esta columna mide 20 y el muro 60. Estas cotas deben estar en los 4 lados de una edificación. No pueden estar solamente en un lado, porque no es que en las 4 caras es lo mismo, ¿no? Generalmente las construcciones tienden a cambiar en sus 4 caras, o sea, el tamaño de ventanas, de muros, qué sé yo. Entonces, precisamente por eso se deben llevar tanto las totales como las parciales a los 4 lados del plano de una vivienda o de lo que se esté haciendo. Puede ser un restaurante o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí está. A diferencia de estas cotas que les voy a presentar ahora, que se llaman cotas internas, porque estas cotas internas de lo que habla es básicamente de cómo está por dentro las dimensiones, cuánto mide, digamos, un espacio a otro,
un dormitorio, un baño, una cocina por dentro. Esto me ayuda incluso a hacer el cálculo para comprar el material por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es más fácil para mí poder hacer este tipo de referencias en cotas porque me ayuda bastante en muchos aspectos, ¿no? Incluso, por ejemplo, una habitación que mida, no sé, 4 por, no sé, 3, sabemos que multiplicado esto es 12, entonces 12 metros cuadrados mide esa habitación. 12 metros cuadrados debo de comprar para un machimbre o un piso flotante, un cerámico, un porcelanato, qué sé yo, cualquier tipo de material que vaya en el piso, ¿no? Entonces me ayuda bastante a entender si es grande o si es pequeño. De hecho, 4 por 3 no es tan grande, ¿no? De hecho, está más ligado a ser pequeño el espacio, ¿no? Pero qué tal si fuese 4 por 5, por ejemplo, 20 metros cuadrados, ya hace una referencia que sí es un espacio donde puede estar una habitación, donde puede entrar tranquilamente una cama, qué sé yo, tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, este de los metros cuadrados, ustedes como se están entrenando en el tema de arquitectura, ya se van a volver referentes para saber cuán grande o cuán pequeño es un espacio, ¿ya? Entonces, vamos, cuando nosotros trabajamos la cota interna, ¿no? Lanzamos una línea, como ustedes están viendo, una línea horizontal frente a sus pantallas y también cuando ustedes grafiquen el plano, tiene que ser una línea de extremo a extremo, no puede ser una línea que venga en distinta posición, ¿no? Ahora, un muro mide 0,15 metros, que es lo que les había dado el estándar, pero este es un muro estándar interior. ¿Qué pasa con los perimetrales o los que están a la calle? En muchos casos se los echa los ladrillos y entonces va a medir 0,20. O si es que estoy hablando de ladrillo, ¿no? Pero digamos un drywall, por ejemplo, mide, no sé, pues menos de 10 centímetros, entonces son mucho más delgados. Dependiendo mucho de la materialidad con la que se trabaja en la mampostería de los muros, se determina también la medida de estos, ¿no? Entonces, básicamente nosotros en La Paz trabajamos mucho lo que es la construcción tradicional, que es la de ladrillo, entonces básicamente ustedes tienen que colocarle esta medida de 0,15 en los planos, ¿ya? Entonces ahí voy colocándolo. Ahora, supongamos que aquí hay otro espacio en la parte de abajo, digamos que puede ser, digamos este es un comedor y de pronto más abajo hay un estar, ¿no? Un estar. Entonces, en ese estar lo que viene a dividir, digamos, es estos dos muros que están casi alineados frente a frente, y lo que la cota viene a trabajar es básicamente el tema de la distancia entre ellos, pero además de explicar que también estos muros tienen su medida. Ahí está. Entonces la medida de 1,20 es a partir de este muro, donde termina la línea de este muro, a donde comienza la línea de este otro muro. Entonces 1,20 es el espacio entre estos dos límites. Y el 0,15 habla básicamente del grosor del muro, ¿no? Este muro mide 0,15 y este también. Esas son llamadas cotas internas. Con respecto, por ejemplo, de las ventanas y de su graficación, ¿no? Ahorita estoy graficando, antes, me voy a ir con esto. Ya. Por ejemplo, ahorita hemos visto el tema de una ventana con antepecho, ¿no? Y a continuación voy a hacer una ventana alta. Una ventana alta, a diferencia de la de antepecho, es que su graficación se la hace segmentada. ¿Por qué? Porque todo lo que está por encima del 1,20 tiene una referencia de línea segmentada, sin importar qué fuese, si fuese muro, si fuese ventana, o no sé, un volado, qué sé yo, se lo va a hacer con línea segmentada. Entonces, esta ventana se la va a hacer así porque ya ha pasado del 1,20, entonces hacemos la misma graficación, pero en el interior segmentado, solamente en el interior.
Ahora, ¿qué pasa con una ventana, por ejemplo, de piso a techo? ¿Cómo se lo grafica? Por ejemplo, una ventana de piso a techo se lo grafica de la siguiente forma. Si este es el afuera y este es el adentro, en una ventana de piso a techo te dice que esta nace desde el piso hasta, puede ser incluso hasta el techo o hasta la viga que tenemos ahí. Entonces su graficación debería ser la siguiente. Esta ventana, esta línea que ustedes ven acá, hace la referencia de que puede ser una losa o un contrapiso. Una losa es cuando ya hemos subido el primer piso, segundo piso, tercer piso, qué sé yo. Y un contrapiso es aquella que se encuentra en planta baja. Significa que tiene diferentes referencias en nombres, pero básicamente es en el concepto estructural es el mismo. Entonces esta no desaparece, se mantiene porque hace referencia de que puede ser un contrapiso o una losa. Tenemos el marco de la ventana y sin embargo aquí ya vamos a borrar lo que es esta línea de acá. Entonces esto significa que ha desaparecido el muro de adentro y te habla de una ventana de piso a techo, ¿no? Entonces ahí ustedes ya habrán trabajado las tres tipologías de ventanas en cuanto a lo que es la referencia de un plano arquitectónico, ¿ya? Esto obviamente no lo tenemos, simplemente lo he colocado como una referencia, entonces a continuación lo puedo borrar porque de hecho no tiene que verse ni con rojo ni con nada en una puerta, simplemente yo lo había hecho porque no tengo unas reglas aquí. No sé si hay consultas y dudas.